el 2019, pues mi padre era una persona que llevaba la empresa de manera tan personalista que los titulares en la prensa eran ¿qué va a pasar con Leche Río? Es verdad, nadie daba un duro por la empresa. Y no porque la empresa estuviera financieramente mal, que estaba bien, sino porque pensaban realmente que, primero, que no le iba a poder llevar, porque vivimos en un mundo muy machista, y la gente lo único que pensaba es ¿quién es esta? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No sabía nada de mí. Pero sencillamente estamos con esta mentalidad de la hija de jefe, que también es una empresa que tiene una importancia enorme para el sector lácteo gallego y en consecuencia para el sector lácteo de España, porque al final el 40%, más del 40% de la leche que se consume en España viene de Galicia. Y mi sector es muy masculino, ¿no? Y después los que pensaban que realmente que lo íbamos a vender, ¿no? Y fue realmente un esfuerzo de comunicación enorme para dar confianza, de empezar a contar quién era yo, quién es la empresa. Realmente sí que soy una fan de estos libros de productividad, como todos los directivos yo creo, porque siempre estás peleándote con el tiempo, ¿no? Intentando sacar lo máximo del tiempo que tienes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Top Talks. Ya sabes que aquí te acerco a los mejores directivos y a los mejores empresarios de toda España. Hoy tengo como invitada una profesional fantástica que además ha estado viviendo en más de 7 países, referente dentro del sector lácteo y ahora ha vuelto para liderar en segunda generación la empresa familiar. Tiene un currículum fantástico, un montón de premios, un montón de reconocimientos, pero casi que prefiero que te lo cuente ella misma, que es Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence y de Leche Río. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias porque estás aquí. Carmen, ya sabes que todos tenemos en mente que los directivos pues hacéis algunas cosas raras, ¿no? O por lo menos lo que pensamos en la sociedad. ¿Tú eres de estas directivas que se levantan a las 4 de la mañana? Ya me gustaría. No, a veces me acuesto a las 4 de la mañana. Sí. Pero no, realmente sí que soy una fan de estos libros de productividad, como todos los directivos yo creo, porque siempre estás peleándote con el tiempo, ¿no? Intentando sacar lo máximo del tiempo que tienes. Y sí que uno de mis libros favoritos es este del Club de las 5 de la mañana. Sí. Y lo he intentado varias veces, lo de tener esta rutina de levantarme temprano y hacer 50.000 cosas por la mañana, pero bueno, lo máximo que he conseguido es levantarme a las 7. Después sí que es verdad que muchas veces me toca tomar vuelos muy temprano. Pero sí, bueno, una rutina importante sí que es hacer ejercicio por la mañana. Eso sí que es una rutina importante. Y tomar un buen desayuno también, que te llene de energía. Y si me da tiempo, escribir unas pequeñas notas de cuáles son las 3 cosas más importantes que quiero conseguir en el día. Ah, fantástico. O sea, ya desde el inicio ya tienes con vistas a tus metas, ¿no? O sea, tan a corto plazo de día. Sí, porque bueno, normalmente durante la semana, el domingo, hago un pequeño esquema de cuáles son las cosas más importantes que quiero conseguir en esta semana para estar enfocada, ¿no? Y cada día, bueno, hay veces que no me da tiempo por lo que sea, porque a veces estoy a punto de hacerlo y me llaman por teléfono, es que a veces no me dejan en paz. Tengo que tomar la siguiente disciplina de apagar el teléfono hasta que salga de casa, ¿no? Y es algo importante porque realmente uno tiene tantas cosas que hacer, tantas cosas, y es muy fácil distraerse con las cosas que parecen que son urgentes pero no son importantes, que como realmente no tengas claro cuáles son las 3 prioridades del día, a veces te pasas todo el día haciendo un montón de cosas y cuando llegas a casa te has dado cuenta de que realmente no has hecho nada de lo que realmente mueve la empresa hacia adelante, ¿no? Y es importante estar enfocado en lo importante. Totalmente. Y Carmen, bueno, yo creo que hay poca gente que no te conoce, porque ahora eres súper influencer de LinkedIn, pero para la gente que no te conozca, cuéntale un poco de dónde viene toda tu trayectoria profesional, porque además has estado en un montón de sitios, como avanzaba en la presentación. Claro, y ahora has vuelto para liderar esta segunda generación, ¿no? de Leche Río y de Grupo Lence. Pero claro, que conozca la gente de esa trayectoria, pero oye, haber conseguido llegar hasta aquí. Bueno, pues mi trayectoria yo creo que es la típica de lo que le llaman el héroe retornado, ¿no? Hay estos libros de el hijo pródigo que se va, en este caso la hija pródiga que se va, y después de muchísimos años vuelve y se hace cargo de la empresa familiar. Bueno, pues yo como muchas otras personas que vienen en empresas familiares, pues empecé a trabajar en la empresa
pues tan joven que realmente ni me acuerdo. Yo me acuerdo que nosotros tenemos también negocios de hostelería y me acuerdo que mi padre me había dado la tarea de fichar en la caja registradora de la cafetería que teníamos de aquella, ¿no? Y bueno, yo me fui a la cafetería y resulta que la máquina registradora estaba encima de la barra. O sea, estaba tan alta que no llegaba. Y bueno, me acuerdo que fui junto de mi padre y dije, es que no llego. Y mi padre me dijo esta frase que te decía todo el tiempo y que la tengo grabada a fuego en mi mente de, Carmen, no te preocupes, ocúpate. Entonces, básicamente cambia mucho, ¿eh? Sí, totalmente. Me volví allí, vi una caja de estas de Coca-Cola de plástico duro, me puse encima de ella y ya estaba, ¿no? Y esto es para decir de lo pequeña que debía de ser, que no llegaba ni a la barra. Y bueno, pues llegó un momento que trabajando con mi padre, pues mi padre tenía muchas cosas buenas, pero era también un hombre de su época, en el que era mucho de mando y ordeno, ¿no? Entonces, yo cuando tenía 20 y pico años estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, y para mi padre, que era un hombre hecho a sí mismo, pues lo más importante era trabajar en la empresa familiar. No pensaba que tener una formación formal fuera tan importante. Y yo, sin embargo, tenía una idea completamente diferente que él. Y en aquel momento veíamos como otras empresas familiares, como por ejemplo Inditex, se está profesionalizando, metiendo management profesional. Y realmente yo decía a mi padre, sabes, tú ves los demás lo que están haciendo, ¿no? Están contratando gente que no se han tenido una carrera, vamos, además tienen un MBA, experiencia de trabajo internacional y hablan idiomas. Y yo voy a tener que competir con esa gente en el futuro, ¿no? Yeah. Y entonces cogí y me fui. Me fui, bueno, pues como decía yo a mi padre, bueno, ya de irme ya me voy de verdad, ¿no? Me voy de casa, me voy de la empresa y me voy del país. Y me fui a Inglaterra a terminar la carrera y después a trabajar en Inglaterra. Y después de 2 o 3 años me volví para España a hacer un MBA en el Instituto de Empresa y a trabajar en otra empresa aquí en Madrid, pero era una empresa americana tecnológica, nada que ver con el mundo lácteo. Pero la verdad es que fue un momento muy interesante porque era en la época de las .com, ¿no? Que de aquella cuando me contrataron me decían, es que trabajar en las .com es como trabajar en una empresa normal. Aquí un año de experiencia es como 5, y realmente lo era, porque es que trabajamos, yo sé, muy machacante, ¿no? Sí, 12 horas al día, fines de semana, aquello es que era esa cultura, ¿no? Que había de aquella de se estaba creando la empresa y se trabajaba a lo bestia, pero era una cultura maravillosa porque era una empresa muy internacional. Yo era la única española en la oficina. Claro. Y era muy divertido. También era una empresa típica que estaba teniendo en aquel momento mucho dinero de inversores. La típica .com, que de aquella aún no era rentable, pero tenía dinero de inversores y realmente era algo completamente diferente que la empresa familiar, ¿no? Que siempre estamos mirando el último céntimo y teniendo cuidado de dónde lo gastas. Una experiencia muy interesante. Bueno, pues estuve trabajando con esta empresa unos años y después, claro, pasó lo que pasó con las .com, ¿no? Así como crecieron primero y contrataban y pagaban de maravilla, a los 2 años estaban haciendo lo mismo, pero al revés. Despidiendo por departamentos y en ese momento mi padre estaba buscando una persona para que llevara toda la parte de dirección comercial. Y entonces, bueno, pues me volví a la empresa familiar. Y la verdad es que durante los primeros 2 años muy bien, aprendí muchísimo de mi padre, era un gran negociador, pero después ya llegó un momento en el que a mi padre pues, le costaba ciertas áreas de la empresa que ya no quería que entrara, ¿no? Llegó un momento que yo me sentí que ya no estaba creciendo, y no solamente que ya no estaba creciendo, empecé a sentir que estaba decreciendo. Entonces es cuando ya exacto, sí, empiezas a ser todo lo mismo, ¿no? Y no aprendes. Y yo realmente siempre he sido una persona muy ambiciosa de aprender y de seguir creciendo, ¿no? No tanto de dinero, pero sí de seguir creciendo. Entonces, en ese momento, mi novio, que ahora es mi marido, pues le ofrecieron una oportunidad en su trabajo excelente, pero bueno, lo malo es que era en Japón, era en Tokio. Vale. Y entonces, bueno, para él era realmente un proyecto fabuloso y una promoción que no podía decir que no, ¿no? Y yo realmente pensé, bueno, pues yo para mi siguiente promoción voy a tener que esperar unos cuantos años, entonces me voy a ir con él y vamos a apoyar su carrera, ¿no? Y nos fuimos para Tokio. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque uno piensa qué es lo que hace. Y cuando de repente, pues yo me encuentro en Japón, que tenía una visa que cuando la fui a recoger ponía estatus
dependent. Y que para mí fue un shock, porque realmente le decía a mi marido, soy oficialmente dependiente, la primera vez en mi vida, ¿no? Y encima con esa visa, pues en aquel momento no podías trabajar. Y bueno, yo me metí en clase de japonés como si fuera un trabajo, para realmente aprender, y mi idea era como yo me tengo que ir de aquí con algo, ¿no? Porque no me puedo pasar, pues eso, 2 o 3 años que estemos en Tokio sin haber hecho nada. Y fue allí en Tokio donde, bueno, aparte de aprender japonés, hoy no me acuerdo de nada, porque pero de aquella sí que por lo menos podía pedir la comida en un restaurante, pues empecé con todos los cursos de lo que es consultoría de empresa familiar, ¿no? Porque siempre me ha interesado muchísimo la parte de la empresa familiar, en el sentido de que en la empresa familiar tú encuentras muchas veces familias que lo tienen todo, en el sentido de que tienen una buena educación, tienen dinero, tienen elegancia, clase, y se acaba yendo todo al garete, muchas veces no por un problema de la empresa, sino por un problema en la familia, principalmente problemas de comunicación y de resentimiento, problemas de relaciones. Y eso es algo que me fascina, ¿no? Cómo realmente podemos ser tan destructivos en en una familia, como para acabar con todo, ¿no? Y entonces empecé a hacer todos estos cursos y meterme en toda la parte de coaching, coaching de grupos, coaching de sistemas, y para ver cómo podría yo pues ayudar a empresas familiares, que al final, ¿sabes?, aprendemos lo que queremos aprender para nosotros mismos. Totalmente. También, ¿no? Y bueno, de Tokio nos fuimos a Suiza. Bueno, mi primer hijo nació en Tokio, eso fue una experiencia también muy divertida. De Tokio nos fuimos para Suiza, estuvimos viviendo en Suiza 2 años. Yo allí terminé todos los cursos de coaching y trabajé haciendo coaching con expatriados, especialmente con acompañantes de expatriados. También es un mundo súper interesante, porque te das cuenta cómo parece una vida maravillosa, porque en realidad la empresa te lo paga todo, ¿no? Y se podría decir que los acompañantes de expatriados, el esposo o la esposa, pueden tener una vida fácil, pero al final es una vida muy dura, porque tu marido o el que va con el trabajo tiene un montón de apoyo por parte de la empresa, pero el que se va allí no tiene nada. Me lo encuentro mucho además, ¿no? Y mucho en el coaching de gente que incluso quiere volver aquí porque su pareja o su familia decidió volver antes de tiempo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, que más no solo el hecho de la persona que va a trabajar al lugar, sino también del núcleo, ¿no?, familiar con el que la acompaña. Totalmente, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Totalmente, y es realmente como quitar un árbol de un sitio y plantarlo en el otro, pero el árbol se tiene que cuidar a sí mismo. Totalmente. Porque no hay nadie, no hay familia, no hay amigos alrededor, te los tienes que buscar, ¿no? Es difícil. Y al final, bueno, aprendes a crear relaciones, a buscar amigos que se convierten en tu familia realmente. De Suiza nos fuimos a Estados Unidos, a San Francisco. Vivíamos en lo que le llaman la península, que está al lado de Silicon Valley. La verdad es que fue una experiencia fabulosa. Me fui allí en la época, justamente cuando falleció Steve Jobs, que era como si hubiera fallecido Dios en aquel, en aquel ambiente, ¿no? Y fue súper interesante, porque yo, que venía con la idea de trabajar con empresas familiares, me di cuenta de que allí el pensar en una empresa familiar era algo que se consideraba como algo viejo, rancio, la cultura del nepotismo. Allí era más crear empresa, ¿no? El emprendedor. Y realmente es que todo el mundo estaba emprendiendo. Yo me acuerdo de aquella, mi hija, bueno, mi hija nació en Suiza, de aquella, cuando fuimos allí, pues tenía ya 1 añito, y cuando ya empezó a poder ir a la, ¿cómo se llama?, a donde cuidan los niños. La guardería. A la guardería. A la guardería. Me acuerdo, bueno, que iba muy poquito tiempo, ¿no? Pues a veces iba a tomar un café con alguna de las madres de allí, y todo el mundo estaba haciendo algo. Uno vendía comida por internet, el otro tenía una empresa de pañales ecológicos, realmente muy interesante. Y la empresa familiar allí era más tipo en Apavari, ¿no? Las familias de viñedos y todo esto, con una tradición. Claro, por eso pensaban que era gente muy rancia, porque realmente es que era así como todo mucho de familias de generaciones, ¿no? Y de allí nos fuimos a Grecia. Nos fuimos a Grecia en el peor momento económico de Grecia, que también fue muy interesante esta experiencia, porque mis hijos siempre han estudiado en la British School, porque realmente es lo más consistente cuando te estás moviendo por el mundo. Y en esta escuela, que se llamaba St. Catherine's, pues estaba
Es la primera vez que realmente conocí millonarios de verdad, multimillonarios, ¿no? Y fue también una experiencia, y mucho empresa familiar. Y ahí realmente donde tú realmente ves esto que comentaba antes, ¿no? A veces gente que lo tiene todo, muchísima riqueza y problemas realmente grandes. Y mucha gente de mi edad que parecen infantiles, que como no se les ha dejado desarrollar de manera independiente, se ha quedado un poco en adolescentes de 50 años, lo cual es un poco triste realmente, ¿no? De allí nos fuimos a Milán. Estuvimos viviendo 4 años en Milán y de Milán nos fuimos a Boston, ¿no? En todo este tiempo, cuando estaba en San Francisco, pues tuve la oportunidad de hacer un curso de Executive Coaching en Berkeley University, ¿no? Y bueno, pues les debí caer bien y desde aquella empecé a colaborar con ellos, ¿no? Mucho haciendo coaching y después eventualmente cuando me fui a Italia, el curso que había hecho yo lo llevaron a Italia y yo era la persona que se encargaba de toda la logística y después también de dar clases y bueno, de colaborar en todo esto, ¿no? Era un curso tipo un gran hermano que nos metíamos ahí 15 días con C-Level Executives, realmente súper divertido. Mi jefe, que era un profesor muy premiado de la Universidad de Berkeley de liderazgo, venía del mundo del teatro. Es increíble lo que tiene que ver el mundo del teatro con el liderazgo, porque una parte muy importante es el saber comunicar. Y el saber comunicar con rango y con proyección de voz y con presencia de liderazgo, que es lo que nosotros enseñábamos allí, ¿no? Fue súper interesante. Y nada, después cuando, como digo, al final pues nos acabamos yendo a vivir a Boston y cuando estábamos en Boston, yo seguía trabajando siempre con la gente de Berkeley, pues me falleció mi padre y me encontré en la situación de qué es lo que hacemos con la empresa familiar, ¿no? Porque además mi padre, a pesar de que yo llevaba, pues eso, pues yo creo que llevaba ya 20 años fuera entre unas cosas y otras, de Galicia, pues decidió que quería que llevara la empresa yo. Mi padre siempre quería que convenciera a mi marido, porque mi marido es un CEO también de una multinacional, y siempre quería convencerlo a él, y yo siempre decía que era muy mala idea irse a trabajar con mi padre. y me hizo caso, gracias a Dios, porque seguramente que si hubiera ido a trabajar con él estaríamos divorciados. Porque esa es otra cosa que también pasa a veces en empresas familiares, no, totalmente, ¿no? Claro. Y bueno, pues al final pues decidió dejar el control de la empresa en mis manos. Y yo tenía pues la opción de o venderla o dejarla en manos del management que veía de aquella, que realmente el management, pues mi padre era una empresa muy personalista, ¿no? Y decidí pues irme para allí. Tuve el total apoyo de mi familia, si no sería imposible hacerlo. Y durante una temporada, pues esto fue en 2019, pues yo pues a lo mejor iba a Boston una semana al mes. Después tuvimos la situación que en el 2020 vino el COVID. Y estuvimos separados durante mucho tiempo. Durante, bueno, pues 6 meses estuvimos separados como familia. La verdad es que los que hemos vivido en la vida de expatriados estamos un poco acostumbrados un poco a todo, porque no es la primera vez también que a lo mejor mi marido empezaba un proyecto nuevo y yo me quedaba en el otro país. O sea que para nosotros, aunque cuando lo cuento muchas veces la gente me dice, wow, Carmen, ¿no? Y estabas tú sola y tal. Y yo, bueno, pues sí, pero como ya había estado antes. Pero esta vez para mí era mucho mejor porque no estaba yo con los niños, estaba mi marido. Pues yo estaba pues, mucho más tranquila, ¿no? Hombre, preocupada porque con el COVID no sabías muy bien qué es lo que podía pasar, pero bueno. Y lo que fue aterrizar en la empresa familiar, bueno, pues fue un aterrizaje duro y los primeros años fueron muy duros porque además es que parecía que lo teníamos todo en contra, ¿no? En el 2019, pues mi padre era una persona que llevaba la empresa de manera tan personalista que los titulares en la prensa eran ¿qué va a pasar con Echarrío? O sea, verdad, nadie daba un duro por la empresa. Y no porque la empresa estuviera financieramente mal, que estaba bien, sino porque pensaban realmente que, primero, que no le iba a poder llevar, porque vivimos en un mundo muy machista, y la gente lo único que pensaba es ¿quién es esta? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No sabía nada de mí.
pero sencillamente estamos con esta mentalidad de la hija de jefe. Entonces, bueno, la hija de jefe seguro que y en un mundo tan machista, porque bueno, mi sector es muy masculino, ¿no? Y después los que pensaban que realmente que lo íbamos a vender, ¿no? Y fue realmente un esfuerzo de comunicación enorme para dar confianza, de empezar a contar quién era quién es la empresa, porque es otra cosa que también es una empresa que tiene una importancia enorme para el sector lácteo gallego y en consecuencia para el sector lácteo de España, porque al final el 40%, más del 40% de la leche que se consume en España viene de Galicia. Y sin embargo mi padre era el típico gallego, los gallegos que somos demasiado modestos, el típico gallego que trabajaba y él tenía en su cabeza de que, bueno, no hace falta que le cuente al mundo lo que hago porque el mundo va a mirar para mí y lo va a ver porque yo trabajo mucho. Y yo he tenido la suerte de haber vivido en Estados Unidos y darme cuenta de que como tú no le cuentas al mundo quién eres, el mundo no está mirando para ti. Y se lo tienes que contar tú. Y encima se lo tienes que contar de una manera interesante y atractiva y que cuente los orígenes de esta empresa, ¿no? Esta historia de superación, ¿no? Porque nuestra empresa empieza en una historia de superación del primer fracaso empresarial de mi padre, ¿no? Y realmente ha estado siempre ahí, en nuestra marca, la marca Río, tiene este dibujo un poco particular que no tiene ninguna otra marca en el mercado, que normalmente es una vaca y ya está. Sí. Nosotros tenemos un cántaro caído con un río de leche que está en un campo donde hay unas flores que se están abriendo y en un amanecer, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que cada amanecer es una nueva oportunidad para alimentar tus sueños y hacerlos florecer. Fantástico. Y además es que, bueno, ya sabes que me apasiona tu trayectoria profesional, te sigo muchísimo y por eso, oye, que pudiésemos tener esta entrevista para que contes también a las personas que os están viendo todo lo que hay que trabajar para llegar, aunque sea así, lo que decía, ¿no? La hija del jefe, ¿no? Pero oye, sí. Cuidado, ¿no? Que viene también con una trayectoria de mucho cambio, de mucha superación, ¿no? Para conseguir estar también donde está. Claro, ahora Leche Río, creo que se conoce infinitamente más desde tu llegada, ¿no? Y creo que el mensaje ha calado mucho en la sociedad y cada vez se conoce mucho más. Y yo creo que cuando nos conocimos me lo dijiste lo que concretamente me estabas contando ahora, ¿no? Que el directivo tiene que estar muy presente en la sociedad para dar a entender dónde está la marca, ¿no? Y no ser tan, o tenerlo tanto en el interior, ¿no? Y creo que es un concepto que lo expresas totalmente bien, ¿no? Este directivo que da a conocer su propia marca y al final su propia cultura de la empresa, de lo que lleva. Pero ¿tú crees que si no hubieses tenido toda esta trayectoria de cambios de países, de culturas, de demás, crees que hubieses liderado de igual manera ahora Grupo Lence, bueno, y Río, que si no hubieses hecho? Pues me imagino que lideraría de una manera completamente diferente, porque al final somos el producto de nuestra educación y nuestras circunstancias, ¿no? Y en Galicia, pues el empresariado gallego es tradicionalmente bastante conservador en el sentido y bastante discreto, ¿no? De que no se sepa que está. Un buen ejemplo es Amancio Ortega de Inditex, ¿no? Sin embargo, para mí, el haber vivido en Estados Unidos y el haber trabajado especialmente en este programa, que trabajábamos especialmente con CEOs y C-Level, ejecutivos C-Level, pues realmente, y trabajando también en una empresa americana, la empresa en la que trabajaba aquí en Madrid, pues me di cuenta de que realmente no es suficiente con que hagas un buen trabajo, es que además lo tienes que contar, porque si no los demás pues no tienen por qué verlo, ¿no? Y en la parte de CEOs y de líderes, la verdad es que haber trabajado con esta gente de Berkeley y poder trabajar con CEOs de empresas, muchas de ellas tecnológicas, pues realmente me ayudó a ver, realmente a aprender qué es lo que tienen los mejores líderes, ¿no? Y realmente la parte de comunicación es esencial, tanto para motivar tanto dentro como fuera de la empresa, ¿no? Porque hoy en día, bueno, mi experiencia, por ejemplo, cuando trabajaba la gente de Berkeley, claro, allí estábamos trabajando con muchísimas empresas de Silicon Valley y la mayoría de la gente que venía allí, o sea, realmente ya no trabajaban por dinero, porque ya tenían un nivel de salario que no era lo que más les motivaba, ¿no? Realmente lo que les motivaba era cambiar el mundo, lo que querían era cambiar el mundo.
Y para eso la empresa tiene que tener un propósito claro y realmente que la gente que va a trabajar en estas empresas que sienta que está teniendo un impacto, que realmente está cambiando el mundo para Pues mejor. a esto iba, además, Carmen, ¿qué es lo que busquéis ahora, claro, en Grupo Lence o en Río, para que una persona, oye, me trabaje con vosotros, ¿no? Porque, claro, entiendo que el concepto del lácteo es totalmente diferente, ¿no? De la empresa cuando la dirige tu padre a cuando la diriges tú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busquéis para la gente que nos ve hoy, que quiera trabajar directamente con vuestra firma? ¿Qué es lo que buscáis? Bueno, para mí, además es algo a mí que me motiva muchísimo, porque como ya te digo, yo no soy tanto una persona ambiciosa de dinero, que obviamente quiero vivir bien, como te dijo el vecino, pero realmente lo que me motiva también es cambiar el mundo, ¿no? Y tener un impacto y realmente, como digo yo, si la gente compra nuestra marca, fenomenal, pero sobre todo si los inspiramos a ser un poco mejor, pues eso es algo que me encanta, ¿no? De hecho, la misión de esta empresa es alimentar el espíritu de superación, bueno, de nuestros clientes, consumidores, productores, a través de productos sanos, de calidad y respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Y por eso tenemos en todos los BRICS un poco la historia de dónde viene esto, ¿no? Por una parte es a mí me gustaría que nos comprara esa tribu de gente que realmente no se conforma, ¿no? Y que realmente quiere conseguir sus sueños y luchar por ellos, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos esta actitud Río. Y dentro de este mundo de actitud Río, pues nosotros tenemos nuestras causas que realmente nos importan, ¿no? Y una causa que a mí me importa, bueno, primero una es defender el sector lácteo, ¿no? En el sentido de que el sector lácteo gallego, ¿no? Nosotros, como me comentaba antes, bueno, Galicia produce más del 40% de la leche que se consume en España. Sin embargo, somos la única empresa gallega entre las 10 lácteas más grandes del país. Y a pesar de que somos una empresa gallega y que estamos en Galicia, pues somos la única entre las 4 primeras que más leche recogen en Galicia, o sea, que le compramos a los ganaderos, que es gallega. De hecho, somos la segunda, pero la primera es una multinacional francesa y la que está 2 puestos por debajo nuestra es una multinacional portuguesa, ¿no? Entonces, si una empresa como la nuestra se vendiera a cualquiera de las otras, pues dejaríamos el sector lácteo gallego y, como consecuencia, una parte importante del sector lácteo en España en manos de empresas de fuera, ¿no? Que cuando la leche está más barata fuera, pues nos inundan con sus excedentes, acabando con el campo, acabando con lo que es los ganaderos, ¿no? Entonces, nosotros eso no lo queremos permitir. Y por otra parte, somos una empresa que, como dependemos al 100% del rural, estamos muy concienciados del problema del despoblamiento del rural. Nos consideramos activistas del rural, ¿no? No solamente porque nosotros siempre pagamos al ganadero por encima de la media de Galicia, eso es una parte, pero porque sí que nos importa dar visibilidad a estos problemas, ¿no? Siempre digo que el primer paso para solucionar un problema es saber que lo tienes. Y en España, bueno, pues se oye del problema del despoblamiento del rural, del abandono de los pueblos, pero parece que es una cosa ahí que está como una música de fondo, ¿no? Pero no parece que la población sea realmente consciente de cuál es el impacto que tiene. Parece que es un problema de otros, y sin embargo es un problema de todos. Es un problema de todos, es un problema muy serio, ¿no? Porque hoy tenemos solamente un 16% de la población de España está en el rural, lo que quiere decir que el resto, el 84% de la población, está en el sector urbano. Pero es que resulta que el rural es más de un 80% del territorio. Entonces, ahora te explicas por qué los pisos en las ciudades son tan pequeños y tan caros. Cada vez más, ¿no? Exactamente. Pero es que además ese 16% de la población que vive en el rural es la que produce los productos, los que producen la despensa, ¿no? de España, nuestra comida, ¿no? Y hoy en día hay un problema muy grande porque la edad media de agricultores y ganaderos es de 55 años. Y hay problemas de relevo generacional, hay problemas para atraer la gente a trabajar en el campo. Lo que quiero decir es que si no hacemos algo, en 10 años pues puede que tengamos un problema de soberanía alimentaria en este país. Puede que tengamos un problema como ha ocurrido en otros países, ¿no? Oye, ¿os cuesta encontrar profesionales ya?
Bueno, ¿seleccionáis profesionales de la propia región o ya veis en toda España atraer talento, ¿no? Bueno, lo que se ve en toda España, y sobre todo en la España interior, además desde hace años, es que los pueblos se están vaciando, ¿no? Entonces, a los ganaderos y a los agricultores les cuesta atraer gente que trabaje en sus empresas, realmente, ¿no? Y bueno, tenemos dentro de este problema hay la parte de que 2 de cada 3 personas que abandonan el rural son mujeres en edad joven. Y esto es porque la mujer en el rural se enfrenta a una doble discriminación. La primera ya por ser la discriminación de género, bueno, que sufrimos también las mujeres que no, que no estamos en el rural, y después la que es como consecuencia de la situación en la que está el rural hoy, que es que cada vez hay menos servicios, tiene peor conectividad, entonces pues necesitan invertir más de su tiempo para cosas como llevar a los niños al colegio, porque el colegio no está allí, ir a la compra porque no hay supermercados allí, entonces tienen menos tiempo para ellas mismas, ¿no? Y aparte normalmente acceden a peores trabajos en el sentido de que peor pagados y más precarios, ¿no? Hoy en día, aunque está aumentando el número de mujeres al frente de explotaciones, solamente un 30% de las explotaciones agrarias o ganaderas están al frente mujeres, ¿no? Y aunque hay una ley de titularidad compartida desde el año 2012, pues de las 30.000 empresas que podrían estar en este régimen, pues solamente han conseguido pues como convencer a unas 1.300. Claro. Es muy poco, ¿no? Aún sigue habiendo mucha reticencia a darle ese papel a la mujer. Pero claro, si al final las mujeres jóvenes se van, pues eso quiere decir que no habrá niños en el futuro, y si no hay niños, pues no hay futuro, porque los niños son el futuro, ¿no? Es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Es mucho esa diferencia entre, aparte más de ciudad, ¿no? de ese mercado laboral dentro de la ciudad que del rural, es decir, te pregunto por la mujer, ¿no? ¿Crees que tiene todavía muchas dificultades en ascender a puestos de alta dirección o inconvenientes, ¿no? Ya no tanto, o te pregunto por ambas partes, ¿no? Por la parte rural y por la parte más de urbe, ¿no? de ciudad. ¿Hay mucha diferencia? Bueno, ahí sigue habiendo diferencia, pero a todos los niveles. Yo soy CEO de una empresa y una mujer ya de una edad, y me encuentro con situaciones a veces, pues como por ejemplo un cliente que entra y te habla como si fuera una chica, ¿no? Carmen, cariño, relájate un poco. ¿No? Y que tú le dices, bueno, yo no soy tu cariño, primero para empezar no soy tu cariño y para segundo ya estoy relajada. Vaya tela, ¿no? Pero bueno, esto es algo que cuando te comenté el otro día a mi marido me decía, bueno, Carmen, eso no es que sea machista, es que a lo mejor le falta un poco de educación. Y yo, sí, bueno, puede ser. También ambas, ¿no? Sí, también, pero seguramente que a ti no te lo hacía. Claro. O en situaciones en las que vas con otra persona de tu empresa que es hombre y no se dirigen a ti, se dirigen directamente a él todo el rato. Claro. Y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar a veces, si me lo hacen a mí, que no lo harán a mujeres más jóvenes, ¿no? Después lo que sí veo es que una buena parte de lo que es la diferencia salarial también viene en que las mujeres también tenemos que ser conscientes de nuestro propio sesgo inconsciente, ¿no? Porque tú ves como profesiones que son típicamente masculinas, siguen siendo típicamente masculinas, pero no porque hay una razón de fuerza física, sino porque las mujeres, nosotras mismas, la sociedad, las sigue viendo como de por cultura, ¿no? ¿Tú crees como que por duras cultura, y como de hombres, ¿no? Esto pasa en el campo, pero por ejemplo también nosotros en las empresas siempre tenemos muchísima necesidad de gente de mantenimiento, ¿no? Que hoy en día la gente de mantenimiento es, o sea, no hace falta subir pesos y normalmente si los subes siempre está más de una persona de mantenimiento, ¿no? Pero tú ves que no hay mujeres, sin embargo se pagan muy bien. Y claro, todos estos puestos donde la mitad de la población, que somos las mujeres, no estamos, teniendo en cuenta hoy la falta de talento y la falta de gente para trabajar que hay, pues se paga mucho más, porque al final hay mucha menos oferta, o sea, mucha menos oferta de personal, ¿no? Entonces deberíamos también las mujeres empezar a ser conscientes de nuestro sesgo inconsciente y empezar a pensar que estas profesiones tradicionalmente masculinas
también podemos nosotros ir a hacer mecatrónica y también podemos hacer nosotros, hace falta muchas mujeres en ingeniería, en el sector todo tecnológico también principalmente son hombres, y es porque las mujeres no acceden a esas carreras. Es verdad. ¿Por qué crees que hay? Claro, aquí en España tenemos una tasa de desempleo brutal. Y claro, hablas con las empresas y las empresas te dicen, joder, tenemos una falta de talento brutal. Y dices, oye, ¿qué es lo que no cuaja, ¿no? entre el país y la propia empresa, la cultura, o el tejido empresarial, mejor dicho? Bueno, pues sí que esta es la situación realmente, ¿no? Hay una tasa de desempleo de un 11%, pero sin embargo tú ves la tasa de vacantes que hay en España y es la más alta de Europa. Exacto. La tasa de vacantes sin cubrir, ¿no? Exacto. Bueno, pues esto hay muchísimos factores. A mí, una de las situaciones que nos encontramos a veces es que la gente te dice, bueno, es que por el salario de convenio no me conviene trabajar. Bueno, nosotros ya no te pagamos a nadie por el salario de convenio, ¿no? Ya tenemos un convenio siempre mejorado, ¿no? Pero, por ejemplo, me refiero en negocios de hostelería, por ejemplo, ¿no? Pues te dicen esto. ¿Qué es lo que pasa también? Como están subiendo mucho las cargas laborales, en España está aumentando la economía sumergida. Claro. Y eso se ve mucho también en los negocios de hostelería, ¿no? Claro. Entonces, las empresas como las nuestras, que son unas empresas grandes, que cuando no tenemos a un inspector tenemos el otro, o sea, y que lo tenemos que hacer, y que lo hacemos todo por el libro, porque además es que consideramos que tiene que ser así, ¿no? Que tiene que ser así, pues al final estamos en una desventaja competitiva en ese sentido, ¿no? Pero realmente una parte es esto. Queremos hacer las cosas para proteger al empleado y al final estamos teniendo un impacto al contrario en algunas situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vivía en Estados Unidos, pues no había tasa de paro. Es que no hay tasa de paro porque tampoco no hay ningún problema para encontrar trabajo, pero también no hay una protección como tenemos hoy, que a veces pone a las empresas en un aprieto. Lo interesante es que empresas como la mía, que ya son unas empresas grandes, pues a lo mejor esta regulación laboral no nos afecta tanto, nos afecta como a todos, ¿no? Sube los costes de la empresa. Pero yo lo que sí que estoy viendo es que le afecta mucho más a las empresas pequeñas. Empresas pequeñas con pocos trabajadores, que si uno se les pone de baja, el otro tiene días propios, y el otro tiene mudanza o lo que sea, ¿no? Sí, por maternidad o lo que sea, pues cuando te das cuenta, es lo que me dicen a mí algunos propietarios, dicen, yo pago empleados pero trabajo yo. Claro. Y claro, esto es un problema. Quizás a lo mejor deberíamos de replantearnos si todas las ayudas que tenemos son realmente necesarias, ¿no? Y a mí me parece fenomenal que las tengamos, ¿eh? Yo no quiero vivir como Estados Unidos, me parece que es... o sea, que no está bien también trabajar de esa manera, a veces con esa falta de protección muchas veces, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que ver que no estemos protegiendo tanto, que estemos desincentivando a acceder a puestos de trabajo. Claro. ¿Y qué buscas además en un directivo? Porque claro, me imagino que, no sé si habrás hecho cambios, ¿no? dentro de tu cúpula directiva, pero ¿qué buscas en un directivo para que esté a tu lado? Para ese concepto que me estabas comentando ahora de, bueno, vamos a dar otro mensaje de marca al mercado, ¿qué es lo que buscas para que una persona se fije también en vuestra empresa? Bueno, a mí me gusta mucho esta idea de nosotros queremos buenas personas que además sean buenas. Eso es bueno, que además sea buena, ¿no? Buenas personas con sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, y que además sean buenas en lo que hacen, ¿no? Para mí es muy importante esto que nosotros llamamos la actitud río, que tengan actitud, que tengan actitud. Sí que es muy importante también el conocimiento técnico, dependiendo en qué puestos. No puede ser un director de finanzas si no tienes ni idea de finanzas, pero sí que yo considero que gente que a lo mejor no tiene todo el conocimiento técnico para el puesto, pero que tiene una buena actitud, es algo que fácilmente es superable, ¿no? Si tienen una buena actitud siempre van a aprender, y a veces hasta incluso mejor que no tengan toda la experiencia, porque a veces tú dices experiencia depende de qué, porque a veces tienes experiencia en hacer las cosas mal repetidamente, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, hoy en día estamos en un mundo tan cambiante, tan fluido, que realmente el que tengas experiencia es importante, pero sobre todo es mucho más importante que tengas capacidad de aprender y capacidad de adaptarte, ¿no? Entonces, yo busco mucho una buena actitud, que sean personas con una buena, sobre todo en equipos directivos, ¿no? Que tengan una muy buena inteligencia emocional, es importantísimo, y una muy buena inteligencia social, saber dónde estás y ser capaz de entender el impacto que tienes en otras personas. Yo realmente
me sorprende cómo a veces hay personas que realmente son completamente inconscientes del impacto que tienen a la hora de hablar y de decir las cosas, y que no saben leer lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y en un directivo es importantísimo saber leer dónde estás, saber leer qué impacto tienes en tus empleados, y ser consciente de que tu manera de hablar y tu manera de dirigirte a la gente a veces tiene un impacto enorme, y puedes hacer que sea positivo o negativo, ¿no? Y esa es realmente la diferencia entre un líder y un jefe, ¿no? Un líder no necesita tener una autoridad formal. Y como tú seas una persona, un directivo que se apoya solo en tu autoridad formal, hoy en día eso no funciona. Porque falta talento y la gente no tiene por qué aguantarte. Totalmente, es así, es así. Y fíjate que todo el mundo que esté siguiendo esta serie, el 100% diría, de los directivos, me contáis lo mismo. Y creo que el concepto del profesional que va a una entrevista de trabajo, a un proceso de selección, tiene un concepto totalmente diferente. Oye, tengo que dar solo la experiencia que yo tengo profesional para que la empresa me contrate, ¿no? Y lo que te digo es que todos coincidís en que buscáis algo más, ¿no?, de ese profesional, y al final la gente que tú has preparado, que yo he preparado para procesos de selección y para otros aspectos de trabajo, no preparan más la naturalidad, ¿no?, del hecho, o el acercamiento de los propios, o saber hacer equipos, ¿no?, en ese acercamiento, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, la actitud, pero la aptitud también es imprescindible, en las maneras de poder estar con un propio equipo para seguir evolucionando la propia compañía, ¿no? Entonces, totalmente. Claro, ¿por qué tenemos ese concepto en el mercado de que no buscamos tanto lo personal y sí que se busca muchas veces lo personal, ya seas un altísimo directivo o no, ¿no? Bueno, es importantísimo tener la parte personal, los soft skills, a medida que cuanto más alto estás en la organización, más importantes son. Tú tienes que tener un conocimiento, pero sobre todo tienes que tener el conocimiento de ser bueno en buscar gente más buena que tú en cada uno de sus campos, sí. ¿no? Y después tienes que ser especialmente bueno en saber conseguir buena información, y después tomar buenas decisiones, ¿no? Y después ser capaz de cambiar, ¿no?, de ir cambiando dependiendo de qué es lo que... Tomas una decisión, tiene un impacto. Si es un impacto bueno, fenomenal, y si es un impacto malo, pues ver qué es lo que puedes hacer y cambiar, ¿no? Ser ágil, ser realmente ágil. La experiencia es importante, sí, pero yo he visto, bueno, yo llevo una empresa familiar con gente que lleva algunos trabajando, tenemos una media de permanencia en la empresa de más de 10 años, o sea, tenemos muy poca rotación, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué, pues algunas de las personas que llevan ahí mucho tiempo, pues me decían, Carmen, es que para esto hay que saber, hay que tener experiencia. Se referían en el sector lácteo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues yo en experiencia en el sector lácteo y en lo que haces tú no tendré, pero lo que tengo es capacidad de aprender, y aprendo rápido. Y eso es lo más importante. Y lo que he visto en algunas de estas personas que son tan fijadas en la experiencia es que se quedan obsoletas. Y es lo que digo yo, experiencia en que hacer las cosas de la misma manera sin tener en cuenta que el mundo ha evolucionado y la empresa ya no es así. Nosotros antes mandábamos la mercancía por camiones completos. Hoy en día nuestros clientes no quieren almacenar nada, ya no podemos hacer, casi todos trabajan con lo que llaman flujo tenso, que te compran lo que necesitan y no quieren almacenar nada porque eso es dinero, ¿no?, que tienen ahí. Entonces ya no podemos mandar camiones completos, tenemos que pensar de otra manera. Y hay gente que es que les cuesta muchísimo y se quedan ahí sentados como niños pequeños en pero es que antes se hacía así, pero es que antes se hacía así. Y no lo sacan de ahí. Y no evoluciona, ¿no? Y sufren muchísimo, sufren muchísimo. Y lo peor es que hacen sufrir a la empresa. Y son personas que realmente, como digo yo, llega un momento que uno puede tener toda la paciencia y toda la comprensión con ellos y ellas, pero como digo yo, llega un momento que el que no cambie, lo tenemos que cambiar, porque si no, hunden la empresa. Totalmente. Porque por mucho que tú te quieras quedar ahí, el mundo ya no está ahí, está en otra cosa. ¿Por qué hay tanto miedo de un perfil profesional que esté trabajando en una multinacional
a cambiar a una empresa familiar y al revés, una persona que esté en una empresa familiar cambiar a una multinacional? O sea, porque hay tanto, o sea, nosotros lo que vemos es como mucha separación de sectores, ¿no? Entonces, parece que el camino que te ha llevado por la empresa familiar va a ser siempre para la empresa familiar, y cuando te ha llevado por la empresa multinacional, por la empresa multinacional, ¿no? Y es verdad que nos damos cuenta y vemos ejemplos que, oye, que de exitosos, ¿no? De diferentes cambios, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta separación? O no sé si lo ves, ¿no? Si ves tanta separación en este sentido. Bueno, sí, y de hecho, bueno, yo dirijo una empresa familiar y mi marido es CEO de empresas multinacionales. Bueno, esa ha sido su carrera, ¿no? Y hay una gran diferencia, bueno, mi marido es CEO profesional, ha trabajado en multinacionales y es el típico, como te digo, hemos hecho esta típica carrera de expatriados, de país en país, ¿no? De que llegas como CEO de country manager o director general de ese país, ¿no? ¿Y qué es lo que ves en este tipo de directivos, ¿no? Porque aparte es el mundo en el que me he movido y me sigo moviendo durante muchísimo tiempo, también porque eran mis clientes, ¿no? Claro. Pues ¿qué es lo que ves? Que llegan y en 6 meses, normalmente estos periodos pues son periodos cortos, de máximo, la mayoría cada vez son más cortos, ¿no? Normalmente estas multinacionales no querían tener un director general durante más de 5 años, porque la idea es que después de 5 años la gente se acomoda, empieza a hacer relaciones que a lo mejor no son lo mejor para la empresa, sino más para ellos mismos, ¿no? Entonces, normalmente se cambian cada cinco años, ¿no? Y también para traer un impulso nuevo a la empresa. Y yo veo que tiene su parte de lógica, ¿no? Pero quizás últimamente son hasta más cortos, 3 años, 2 años. Nosotros hemos hecho países que hemos estado menos de 2 años. Que yo a veces le decía a mi marido, pero ¿tú cómo sabes si le haces algún impacto o no? Porque llegas a hacer los cambios y te vas, no sabes, Claro. no llegas a ver el resultado, ¿no? de esto. Y claro, ellos llegan, tienen poco tiempo y tienen que demostrar mucho en poco tiempo. Y lo primero que se hace es hacer un buen análisis del equipo directivo y empezar a cambiar. Empezar a cambiar cosas. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la empresa familiar y mi marido, que es ese tipo de perfil, pues me estaba todo el rato, y tienes que cambiar esto, y tienes que cambiar esto. Y yo decía, si hago eso, la gente entra en pánico y la empresa se va al garete. Adiós, empresa. Porque es muy diferente. Las empresas multinacionales tienen muy buenos procesos y el conocimiento está en la empresa. Y tú cambias piezas y raramente se resiente tanto. Debo decir, el conocimiento, tanto en empresa familiar como en empresa multinacional, es importantísimo. Y las empresas son personas, sobre todo son personas. O sea que las cambias, pero hay que tener cuidado, porque sigue habiendo un conocimiento muy importante ahí. De hecho, en una de las empresas en las que trabajaba mi marido, la empresa en la que trabajaba compró otra empresa. Cuando la compró, muchos de los directivos se fueron y la empresa no valía lo mismo. Claro. Entonces, aunque los procesos son muy buenos y el conocimiento está en la empresa, tampoco se puede cambiar a todo el mundo así a la ligera, ¿no? Pero en una empresa familiar, donde realmente el conocimiento está una buena parte en las personas, por ejemplo, en la mía, había pocos procesos, sigue siendo una empresa un poco como una startup, ¿no? Tú te pones a cambiar gente que puede tener mucho una actitud de es que siempre lo hemos hecho así, pero al final entienden la empresa y saben de dónde viene y no las puedes cambiar mañana. No las puedes cambiar mañana porque te quedas sin ese conocimiento, ¿no? Y aparte de que es una empresa donde la gente, por decirlo así, está mucho más unida. No se entiende de la misma manera el hecho este y hecho este. La gente puede realmente entrar en, puf, madre mía, aquí, o sea, ¿no? Crea desconfianza y y no es el espíritu de estas empresas, ¿no? Como digo yo, la gente que trabaja conmigo, ¿sabes? Si tienes algún problema, ya sabes dónde estoy. Yo no soy un jefe de una multinacional que no sabe ni quiénes son. No sabe ni quiénes son porque son empresas muchas veces cotizadas y no hay una conexión directa, ¿no? Con directa, la ¿no? plantilla y la plantilla propia con la empresa. Y además el directivo, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, ha cambiado mucho en la manera de liderar. Y antes era como mucho más vertical, lo que tú dices, que era para recibir audiencia del jefazo es imposible, ¿no? Muchos días pasaban. Y ahora el directivo, digamos que es
en una parte media, ¿no? O más horizontal, ¿no? Que está más cerca de los equipos, ¿no? ¿Tú crees que va a seguir evolucionando en este sentido? ¿Crees que el directivo que te cuento de antes va a desaparecer? Yo creo que sí, yo creo que es necesario que desaparezca. Claro que es verdad que dependiendo del tamaño de la empresa es más o menos fácil, pero bueno, tú ya ves que cada vez más las empresas multinacionales, si no, el señor no puede estar como yo, que va a pie de planta, pero sí que hacen los town halls, incluso online, ¿no? O sea, realmente quieren oír directamente de la persona que está arriba de todo, ¿no? Es importantísimo. Si una cosa yo tengo clara es que las empresas son personas y que todos queremos sentirnos reconocidos, vistos y sentir que hacemos una diferencia. Todos, tanto el equipo directivo como el señor que está fregando el suelo, todos. Y esto es lo que, como humanos, ¿no? Necesitamos sentir que contribuimos a algo, ¿no? Y que somos vistos y que somos reconocidos, ¿no? Para mí es muy importante bueno, pues irme a dar una vuelta por la planta, hablar con la gente, y realmente la gente lo aprecia un montón. Y aparte de que aprendes un montón y te das cuenta de muchas historias que si no vas, pues no te das cuenta, ¿no? No sabes, ¿no? Es lo que llaman, ¿cómo se llama? En inglés tiene una palabra, ¿no? Que es managing by walking, ¿no? Sí, exactamente. By walking around, ¿no? Y realmente, aunque parece que a lo mejor no es tu manera de utilizar el tiempo más efectiva, sí que lo es, porque te enteras de cosas que a lo mejor de otra manera hay tantos filtros que no te das enterado, ¿no? Y después, sobre todo, porque la gente lo aprecia y se ven valorados. Los estáis asumiendo presidencias, ¿no? De grupos ya. Lence es muy grande, Río es muy grande. Claro, absorbe muchísimo tiempo laboral. Pero claro, sí. ¿Cómo te despejas? ¿Qué haces para despejarte? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué ocio? Bueno, pues a mí... si tienes tiempo, sí. Si no, supongo que... Bueno, lo tienes que tener, o sea, lo tienes que hacer, porque es una cuestión de salud mental, de verdad. Exacto. Totalmente, porque yo sí que hubo una época cuando llegué aquí que realmente es que no tenía vida y me dedicaba solamente a trabajar, pero bueno, es que no tenía vida porque tampoco tenía mi familia aquí. Y realmente llega un momento que te das cuenta que ya no eres bueno para la empresa. Yo realmente cuando llega el fin de semana y me tengo que poner a hacer emails, que bueno, lo tengo que hacer, vale, pero hay veces que lo hago y lo hago con placer, pero cuando noto que digo, yo ahora tengo que hacer esto, yo ahora tengo que hacer esto. O sea, y ya me empiezo a notar... Las pilas se gastan. Sí, a notar quemada, es que cuando ya pienso, algo tienes que cambiar, Carmen, ¿no? Algo tienes que cambiar, tienes que organizarte de otra manera, algo tienes que cambiar, ¿no? Entonces sí que es importante hacer tiempo para esto. Yo hago tiempo para hacer ejercicio, yo creo que es vital. Si yo no hiciera ejercicio realmente tendría un problema, primero que estaría como una foca, porque necesito consumir energía, y segundo, que es que tendría un problema mental, tendría un problema de necesitas una actividad que realmente durante ese tiempo no estés pensando en otra cosa, porque yo cuando hago ejercicio estoy realmente en el momento, ¿no? Y para mí es como meditación, ¿no? También si puedes, meditación es importante también, porque los directivos estamos sometidos a muchísimo ruido, muchísimas presiones. Todo el mundo tiene un interés y todo el mundo te está intentando convencer para que vayas en alguna dirección. Tú tienes que ser capaz de parar todo ese ruido y escucharte a ti mismo y realmente escuchar esa voz que te dice, vete por ahí, ¿no? Porque es que si no, es muy confuso, ¿no? ¿Qué porcentaje se acerca a ti por interés y qué porcentaje se acerca a ti porque, oye, eres una magnífica persona? O sea, bueno, definitivamente yo noto una gran diferencia, ¿no? Y también le digo a mi marido, ¿sabes? Hay una gran diferencia entre un CEO de una empresa multinacional y de un CEO que es el dueño de la empresa. Porque al final saben que la palabra final la tienes tú. Ya no hay nadie más a quien preguntarle, ¿no? Entonces yo sí que noto que ahí, aunque mi marido, por ejemplo, trabajaba en empresas más grandes que la mía, no tiene la presión que tengo yo, de toda esta gente que quiere, como digo yo, quieren un pedazo de mí. Cachitos y todo, coger ¿no? un cachito, ¿no? Y que a veces es con buena intención y a veces no. Claro. Y a veces no. Y eso es duro realmente, ¿no? Y sí que es verdad que
que yo he tenido grandes decepciones. Grandes decepciones. Es una persona que siempre piensa lo mejor de los demás y creo que lo debo de seguir haciendo así, a pesar de haberme llevado algún tortazo, porque si no acabas siendo un paranoico. Y me he llevado muchísimas decepciones. Y al principio me han dolido mucho, porque a veces han sido gente cercana, y ahora es algo que acepto. Ahora es algo que acepto y me lo tomo con la filosofía de bueno, esa gente que ha intentado aprovecharse de mí, pues me lo tomo con la filosofía de, bueno, es mejor estar en mi situación de que la gente se quiera aprovechar de mí que yo que me tenga que estar en la situación de quererme aprovechar de otros, ¿no? Entonces, es como es y bueno, sencillamente hay que aceptarlo y aprender de ello. ¿Tienes tiempo para vacaciones o no? ¿Perdón? ¿Tienes tiempo para irte de vacaciones o...? Sí, tengo tiempo para irme de vacaciones. O sea, te coges tus días y dices, oye, me tengo que ir de aquí. ¿Qué te gusta más, la playa o la montaña? Por final, pues las dos cosas. La verdad, mi marido es suizo y de los Alpes, y entonces nos vamos a la montaña. A mí me encanta ir a la montaña. Yo soy muy mala esquiando, de hecho ya he dejado de esquiar, ¿no? Entonces me encanta la montaña, pero me encanta ir a pasear en la montaña. Y la montaña suiza es realmente espectacular en verano. Y después también la playa, pero sí que es verdad que yo tengo poco paciencia para estar tirada en la playa. Pero bueno, siempre estoy ahí, lo típico que te metes debajo de la sombrilla y estás lo aprovecho muchísimo para leer. Son jornadas de leer para mí. Yo lo aprovecho para estar en el chiringuito. Sí. Como mujeres de playa total, ¿no? Yo aprovecho para estar en el chiringuito, cuando me voy a recoger, imagínate. Sí. Y Carmen, volviendo un poco más a lo que puede buscar tu compañía, cuando me contratan para un coaching y para que les prepare para diferentes tipos de procesos de selección, pero todos me preguntan lo mismo, ¿no? Vicente, ¿qué me van a preguntar en el proceso de selección? O sea, Carmen, ¿qué me va a preguntar en el proceso de selección, ¿no? Claro, tú harás un montón de entrevistas, entiendo. ¿Cuál es tu pregunta estrella para todos los procesos de selección? Que no te falla. Bueno, una que no me falla es ¿qué te ha hecho aplicar esta empresa? ¿Vale? Porque tengo curiosidad de por qué quieren trabajar en esta empresa, ¿no? Porque quiero entender si quieren venir aquí por las razones apropiadas, ¿no? Y después realmente me gusta mucho hacer entrevistas en que se demuestre actitudes en situaciones, ¿no? Y bueno, pues cuéntame un reto que has tenido donde las cosas no te han ido bien y qué ha pasado. Cuéntamelo cuando te han ido bien y qué ha pasado, a qué se ha debido. Intento sí que hago preguntas también de la experiencia, obviamente, pero intento sobre todo descubrir cómo es esa persona, ¿no? Y cuáles son las motivaciones que tiene para hacer las cosas, si es una persona generosa o no, es una persona que se preocupa de su equipo. También sí que me gusta cuando, sobre todo, si son gente de un nivel más alto, pues ir a comer con ellos, ir a hacer cosas con ellos para ver un poco también cómo tratan a las personas. Si tienen que trabajar en la fábrica, ir por fábrica y hablar con la gente, un poco para ver qué trato tienen con la gente. Como te comentaba antes, para mí es fundamental tener una buena inteligencia emocional y es fundamental ser una persona a la mano, ¿no? Lo que en inglés llaman down to earth. Y que se deje, que sea auténtica, ¿no? que sea auténtica. Y bueno, no es nada fácil realmente, no es nada fácil, porque hay gente que realmente son muy buenos haciendo entrevistas y después en el día a día pues no es lo mismo. Lo que pasa es que sí que lo tiendes a ver rápido. ¿Soléis pedir referencias? Sí, suelo pedir referencias. Lo que pasa es que sí que me he dado cuenta que a veces no son efectivas. Claro. Tenemos en España una manía, y a lo mejor quizás más en Galicia, que somos muy de no enfrentarnos y de complacer, de que a veces pides referencias y te dan buenas referencias aunque sepan que la persona es mala. Y yo he tenido la situación en que me han dado buenas referencias, después hemos tenido que acabar despidiendo a esta persona y después la misma persona me decía, no, si es que la empresa había tenido este problema, y dice, ¿y por qué no me lo dijiste? Dice, bueno, es que yo no me quiero meter. Sin embargo, yo es algo que definitivamente no hago, porque yo si doy referencias de alguien, o sea, es que estoy dando mi palabra de alguien, ¿no? Y yo no voy a mandar a alguien
que para mí no ha sido una buena... Bueno, lo encuentro yo mucho también, lo encuentro mucho y al final tengo que llamar a la persona que me ha referenciado, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Joder, porque me da pena. Ya si todo el mundo, lógicamente, si eres buena persona y has querido ayudar a la persona, ¿no? Hay un concepto, bueno, por supuesto que te voy a contar, de las personas que se marchan de las compañías como... me voy de aquí y ahí os quedáis, ¿no? Y dejando una mala imagen, ¿no? Y no son conscientes de que nosotros mismos, las personas de selección, incluso los directivos, siempre se piden referencias, pero no solo 3 años atrás, sino 20 años, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre intento recomendar, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando te vas de una empresa, oye, te puedes ir por 1000 motivos, te puedes ir porque te han hecho una oferta mejor, porque te gusta más el proyecto, porque, oye, no acompañas en un proyecto estratégico de la compañía que estás actualmente, por 1000 motivos, ¿no? Pero bueno, hablando de las cosas, se puede salir bien de todas las compañías. También es al revés. Y vemos empresas que, también que no dejan salir a las personas o que se tienen que ir de malas maneras las personas, ¿no? Pero yo intento convencer a las personas que todo el mundo que se vaya a ir deje ahí un buen pozo, ¿no? Bueno, a mí me parece, yo es algo que realmente considero lo que decíamos antes, de sentido común. Exacto. ¿Sabes? En este mundo da muchas vueltas y nunca sabes en qué situación te vas a encontrar y dónde te vas a encontrar, ¿no? Totalmente. Y realmente es importantísimo crear ese network. Yo realmente que he vivido en más de 7 países diferentes y llegaba y hacía amigos y tal, y a veces tenía esa sensación de que me iba a otro país y que todo eso que había construido ahí, que se quedaba ahí, ¿no? Sí. Pero sin embargo, ya ves, mi experiencia en Berkeley después tuvo frutos en 2 países más tarde. Claro, ¿no? fíjate. Si al final dejas un network importante y dejas, o sea, has quedado bien con todo el mundo, siempre la gente, si te mantienes en contacto con ellos, si estás presente en la cabeza de los demás, que eso es muy importante también, y por eso también siempre he estado con esta presencia en LinkedIn, es una manera de estar presente en la cabeza de los demás, ¿no? Cuando estás presente en la cabeza de los demás, si surge una oportunidad, van a pensar en ti. Y a mí me han surgido un montón de proyectos de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque he dejado un buen sabor de boca. Claro. Y porque además me he preocupado de estar presente en la cabeza de los demás. Y así ha surgido el poder trabajar con Berkeley en muchos proyectos y con otras empresas con las que trabajé en el pasado, ¿no? Claro. Es importantísimo. Yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta de que los trabajos no se encuentran en el periódico. Los trabajos se encuentran a través de una network importante, ¿no? Y que tienes una network que tienes que cuidar y que tienes que tener tu tiempo para hacerlo, ¿no? En Estados Unidos había este dicho de "It's not what you know, it's not who you know, it's who knows what you know", ¿no? Es cuánta gente sabe quién eres y lo que haces. Exacto. ¿no? Y es muy, muy importante dejar siempre la puerta abierta y siempre, al contrario, yo cuando me he ido de algún sitio, antes de irme siempre he intentado hacerlo todavía mejor, totalmente. ¿no? Como para compensar porque me iba. Estoy muy de acuerdo y dando en el clavo con el networking, ¿no? Y claro, hay mucho que llaman las ofertas ocultas. Bueno, no es que esté realmente ocultas, ¿no? Hay un 80%, el otro día me hacía una entrevista en Antena 3 de ello, ¿no? Pero no es que estén ocultas, sino que hay otros actores que las están manejando, ¿no? Pues concretamente pues el networking, ese 30 o 40% que hay, y luego pues, bueno, los headhunters, consultores de selección, tal. Pero claro, la gente solo espera encontrar el trabajo, lo que tú dices, en el periódico, al final en los portales de empleo, y no se mueve, ¿no? Entonces, claro, dejar buen pozo en cada empresa, habiendo cuidado a tus compañeros, habiendo cuidado a tus jefes, habiendo cuidado a tus empleados, a tus equipos, todo es el networking de lo que hablabas, que 2 años después, a Berkeley, ¿no? Que de lo que habías aprendido anteriormente, es cuando llega, ¿no? Es ir sembrando durante toda tu trayectoria profesional, ¿no? Totalmente, es importantísimo. Y yo creo que los jóvenes profesionales deben de ser conscientes también de este hecho, ¿no? Ellos van a una entrevista y a lo mejor se sienten inseguros y tienen un poco de miedo, porque bueno, es normal. Pero tienen que entender que de la otra parte también se siente un poco de miedo. Claro. Porque no contratar a la persona correcta tiene unas implicaciones enormes. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y puede tener... Yo he tenido la desgracia a veces de contratar personas que cuando se fueron, o sea, si teníamos poco construido, cuando se fueron, lo poco que había construido lo habían destruido. Entonces, el contratar mal tiene un impacto enorme y de la otra parte también hay miedo. Entonces, el que venga una persona que está referenciada de alguna manera,
¿no? Porque ha llegado a ti a través de un network o porque ha llegado a ti alguien de tu confianza te ha recomendado a esa persona, pues por decirlo así, estás 4 pasos por delante de todos los demás, ¿no? Por eso es tan importante dejar siempre un rastro de éxitos, de confianza, de haber dado más de lo que se esperaba de ti, para que los demás puedan hablar de ti de una manera positiva y de nuevo, tener mucha gente que sabe quién eres y qué es lo que haces. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y hay algo que o algún motivo por el que puedas dejar Lence o Río, la compañía? Porque yo pueda dejar Lence. Bueno, lo único que me haría dejar la empresa es que si alguno de mis hijos se pone en una situación de una enfermedad grave o algo así y tuviera que dedicarme al 100% en ellos. Mi marido estará escuchando eso y ¿yo qué? Bueno, pues a lo mejor también tú. Siempre puedes tener, ahí sí que realmente intentaría reforzar el equipo directivo de otra manera, lo que fuera, pero para mí definitivamente si algo le pasa a mis hijos, sí, yo lo dejaría, porque sí, yo creo que, sabes, en esta vida muchas veces no apreciamos que lo más importante es lo que ya tienes y siempre ha estado ahí. Y que como siempre ha estado ahí, como la salud, por ejemplo. Bueno, soy muy consciente de no dar por descontado mi salud y soy muy consciente de no dar por descontado a la gente que quiero, ¿no? Siempre digo que hay que apreciar lo que tienes, porque a veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos y después ya es demasiado tarde, ¿no? Es muy importante. Entonces, para mí, mi familia es lo primero. O sea, que los directivos, al final tenéis familia, se puede balancear. No sé por qué está ese concepto, ¿no? De que los directivos no tenéis familia, o os coméis a vuestros hijos, o no existe nada de esto, ¿no? Creo que es al contrario. Yo creo que toda la gente que está pasando por esta serie, creo que el núcleo familiar es realmente importante, incluso para llegar a donde se llega, ¿no? Si no hay un acompañamiento de la propia familia, es difícil, ¿no? Bueno, familia o amigos, o que alguien te rodee. Totalmente, si no tienes una vida desequilibrada, realmente, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza cuando consigues algo, cuando consigues un éxito? A mí lo primero que se me pasa por la cabeza es, voy a llamar a mi marido, voy a llamar a mis hijos, ¿no? El éxito es mucho más grande cuando tienes gente que quieres con la que compartirlo, ¿no? Y claro que es importantísimo. Yo creo que hay que tener balance en esta vida, no solamente tus hijos y tu marido, también tener un buen network de amigos, ¿no? También poder tener una parte de tu tiempo para desarrollarte personalmente fuera del trabajo. A mí me encanta leer, me encanta escribir, tener estas aficiones. Es importante tener una vida balanceada, porque realmente es que la vida es mucho más que el trabajo. A mí me encanta lo que hago, tengo la gran suerte de que me encanta lo que hago y que yo trabajo muchas horas, realmente empiezo a las 9 de la mañana y hay días que son las 10, porque encima a veces durante todo el día no puedo ver mis emails y los acabo haciendo cuando llego a casa, ¿no? Y lo hago con placer porque me gusta, pero después del fin de semana yo se lo dedico a mi gente, aunque sí que tenga que a lo mejor por la mañana leer algunas cosas o hacer alguna cosa, pero si por el fin de semana, ¿no? Yo estoy haciendo algo y viene mi hija y me dice, mamá, vamos a no sé dónde, el fin de semana mis prioridades cambian. Si mi hija o mi hijo me dice vamos a estar, mi prioridad es mi hija o mi hijo, entonces lo demás lo dejo y ya lo haré. Es importante tener claro cuáles son tus prioridades, depende en qué momento estás. Y después tienes que también educar a tu familia, ¿no? Las mujeres a veces tomamos demasiada responsabilidad que no tenemos que tomar, ¿no? Yo tengo la suerte de que mis hijos son personas independientes y responsables y que entienden que su madre es una persona que se quiere desarrollar y que quiere ser feliz también teniendo su propia vida independiente, que su madre no es una persona que esté viviendo solamente para ellos. Ellos lo entienden, lo aprecian y yo creo que es una buena educación tanto para mi hijo como para mi hija. A veces espera que las madres seamos, por decirlo así, que estemos, o sea, que no tengamos vida propia, que nuestra vida sea para nuestra familia, para nuestro marido y para nuestros hijos, para nuestros padres, ¿no? Y lo considero injusto, ¿no? Yo considero que la familia es una base para que todos los miembros de esa familia salgan al mundo, ¿no?
pero que sea la base que te hace fuerte y que te ayuda a desarrollarte como una persona independiente. No que sea lo que tienes, a veces esas familias que son muy controladoras, ¿no? de que tú estás aquí para servir a los demás o dentro de la familia, que no te dejan crecer, ¿no? Pues me voy a quedar con esto, Carmen, y la verdad es que un verdadero placer escucharte siempre y además tenerte aquí ha sido fantástico. Yo creo que todo el mundo que nos ha estado viendo ha aprendido empresa familiar, procesos de selección, hacia dónde se dirige el sector, desarrollo profesional, desarrollo directivo. Bueno, chapo todo. Así que millones de gracias, Carmen, por haber venido y vamos, espero que nos veamos pronto. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.